Bueno, nosotros somos el equipo 4 y yo soy Bernardo Chapa. Gerardo Villasana. Bernardo Ortega. Y Leonardo Suárez. Y bueno, le vamos a contar nuestro reto de la catapulta. Aquí somos los integrantes del equipo, como ya lo mencioné. Y bueno, una introducción, un contexto de la historia. Bueno, la catapulta, como ya sabemos, es una antigua máquina de guerra creada para lanzar proyectiles grandes y distancias y destruir murallas. Y si quieren saber su origen, pues es Grecia en el siglo IV. Bueno, la descripción del reto se basa en el objetivo del reto, que fue crear una catapulta enfocada no en el rango, fuerza o velocidad de tiro, sino en su precisión de llegar a un objeto para después analizar su movimiento, ángulo y distintos criterios, como también mostrar el movimiento del proyectil en el aire y representar la posición del proyectil. El funcionamiento. Bueno, pues en el funcionamiento lo que hicimos fue que le pusimos un brazo a la catapulta en uno de los lados para, girando ese brazo, el tubo PVC se fuera inclinando hacia abajo y agarrando fuerza, para que a la hora del tiro, pues ya dependiendo de la fuerza que tú usaras, si llega más lejos o si llega más alto, y sí, y pues para que sea más preciso, acomodamos la catapulta de una manera específica. Bueno, aquí está la propuesta final. Como ya vimos, este fue el prototipo. No necesariamente quedó exactamente igual como lo planeamos, pero tuvo unas pocas modificaciones que ya me les contará mi compañero Leonardo. Pues bueno, como mencionó mi compañero, al inicio habíamos empezado más con una idea de hacerlo más como una resortera, que pues se pone de este lado y lo jalabas y ya con eso salía la fuerza, pero luego lo cambiamos porque teníamos que meter un mecanismo y metimos más que fuera de tensión, por eso le agregamos la palanca. Entonces solo giras la palanca y se va tensando. Obviamente entre más tensión más largo llega, y pues aprendimos que por 2 vueltas se lanzaba a 3 metros y por 4 vueltas lanzaban 5 metros. No se mueve. ¿Está otra vez de volver? El funcionamiento. O sea, esa es la idea que teníamos. Un resorte. Y se movía hacia este lado y lo cambiamos a que solo fuera un hilo, y aquí lo tensamos acá. Con esto se tensaba. Uno le da varias vueltas y medimos calculando las vueltas en las que ocupa para llegar a 3 metros o 5 metros, que fue lo que hicimos en la prueba. Y sí, ahí lo agarramos este mecanismo. Y hay una pregunta que nunca resolví. ¿Por qué tenían un chorro de hilo? ¿De hilo? Porque al principio pensamos que lo que íbamos a hacer es, hacer cuenta, tensarla y luego cortar el hilo para desplegarla, pero luego nos dimos cuenta que con que soltáramos la palanca funcionaba. Entonces, sí, por eso teníamos hilo de más no retrasado. Tenemos la idea como en una guerra, que pues agarraban el hacha y le cortaban el hilo y como salía reventado. Pues esa era la idea al inicio, pero pues nos queda mucho más práctico. ¿Y por qué un hilo tan grueso y no más delgado? Bueno. También para que soportara más Sí. la fuerza. Porque, o sea, al inicio intentamos con uno que no era ese tipo de hilo, y cuando lo tensamos mucho se rompía. Entonces fuimos a comprar ese que era un poquito más grueso. ¿Pero de qué material era el hilo? Era como, yo usé un hilo que se usaba para amarrar las camas cuando las pones adentro, cuando las cuelgas al coche, que es como un plástico. Ya, Medio el de tendedero. Sí, Exactamente. Sí. No, te venden, hay unos carretes como de hilo para coser, que es como que Eso no fue. son muy fuertes y son como que delgados. Sí. A lo mejor ese te hubiera ganado bien. Sí, yo creo que igual. Esa es la idea. Y se me hace que también batallaba en moverse porque tenías mucho hilo. Sí, bueno, igual al inicio sí, hasta nos dolía la mano. Pues a Chapa y a mí que le estábamos girando. Sí, pero luego ya que le pusimos y luego cinta, le agregamos el mecanismo y Es era que, solo girar. ¿sabes qué pudieron haber agregado aquí? Como un engrane. También. Para que cada vez que le dieras vueltas se atorara. Sí. Y luego sí, se atorara. Sí. Y luego, por ejemplo, quitan una palanca y luego ya se gira. Sí.
Sí, pues también era buena idea, pero Y pero el ¿Cuál fue? diseño a mí en lo personal sí se me hace bien. sí, está muy apelador. O sea, me gustó mucho el mástil que se dobla. Sí. Sí, el tubo El PVC. PVC. Sí, es buena. Estaba más práctico igual. Escogimos uno muy delgado, o sea, así delgadito para que se flexionara más y agarrara Y más. no chequen otros tipos de materiales. Sí, pues al inicio se supone que era. Compramos de era más bandas. como algo, una banda elástica. Sí. Que se ponía al otro lado y ¡boom! Y se disparaba. Porque también hay unas maderas que son muy delgadas y pueden hacer ese movimiento, Sí. esa flexión, igual en energía. Sí, Sí, también. sí. Entonces a lo mejor es por jalar bien ese tipo de cosas. Sí. O más, porque ya ves que tu diseño está bien, pero no aventaba a veces tan fuerte la bola, va. Sí. A veces creo que eso tenía que ver con la medición de las vueltas, porque a veces como que empezábamos la primera vuelta con el hilo no tanto tensionado y luego nos dimos cuenta que tenía que estar tipo así y ahora sí empezar las vueltas desde tensión y ya contar las vueltas para tener más precisión. Pues de hecho fuimos el que tuvo más precisión, tiramos 5-5 y 5-6. Bueno, a ver, no es cierto, pero bueno. Y pues bueno, aquí son los cálculos que usamos y los fórmulas que usamos. Pues más que nosotros, yo creo que también mucha ayuda del tracker. Ajá. Pues ya haciendo eso, calculamos la velocidad con el tiempo, calculamos la altura máxima, qué tanto llegó de alcance en metros, y pues con eso pudimos calcular todo eso. Bueno, y empezamos con las gráficas. Primero en esta gráfica de acá arriba es la posición respecto al tiempo. Esto nos indica que hay pues una pendiente constante, ya que no hay fuerzas horizontales, o sea, esto es sin considerar la resistencia del viento, y pues que mantiene una velocidad constante. Sí, y pues en la segunda gráfica, como mencionó mi compañero, pues esto lo hicimos más como en un espacio más cerrado, y entonces se ve más claro cómo hace el movimiento la catapulta. Vemos que la altura máxima se alcanza por ahí de 0.3 y 0.4 segundos, y vas viendo cómo va descendiendo después ahí hasta llegar a casi un segundo, es cuando toca el otro lado, a su punto horizontal máximo. Después están las gráficas de las velocidades con respecto al tiempo. En la primera gráfica pues tiene mucho ruido porque pues en el tracker, como lo ibas seleccionando manualmente, quedaban así, un poquito movidos. Entonces pues eso hace que se vea así. En realidad debería ir un poco uniforme a la parábola, pero pues sí. Y pues aquí podemos ver que también no se considera la fricción del aire y el proyectil se mueve a la izquierda, por eso está en negativo la X. Sí, y bueno, en la segunda gráfica que habla sobre la velocidad respecto al tiempo, vemos cómo empieza a disminuir, pues lógicamente cuando llega a su altura máxima, lo que sigue, como hace la gravedad, empieza a disminuir un poco la velocidad hasta llegar al cero, que ya es cuando cae el piso. Después pues podemos calcular la velocidad inicial con la tabla de datos. Por ejemplo, aquí en el tiempo 0 pues no hay ninguna velocidad, entonces la tomamos desde el primer tiempo, que sería la velocidad en X, que sería negativa porque el tiro es a la izquierda, 6.925, y en Y 5.171. Esas serían las velocidades iniciales. Después la posición inicial, pues igualmente por la resolución del video marca 0.3 en Y, debería de ser 0,0 porque es desde donde empieza en el plano cartesiano. De ahí es la salida desde el ángulo 0, donde el proyectil sale por primera vez del conito de donde se lanzaba.
Bueno, aquí tenemos el ángulo inicial, el proyectil fue lanzado hacia arriba y hacia la izquierda, ya que Vx es negativa y Vy es positiva. El ángulo de salida respecto al eje X es positivo, de 139.9 el ángulo en sentido antihorario, lo que equivale a un ángulo de aproximadamente 40.1 sobre la horizontal hacia la izquierda. La altura máxima, pues, bueno, aquí vemos, aquí justo en este punto, fue la altura máxima que alcanzó el proyectil. Fue a los 0.3 segundos desde que se lanzó y pues, tuvo una altura de 0.48. Y el alcance máximo pues, fue hasta donde llegó el proyectil, donde cayó en el suelo y pues finalizó en el menos 4.68 en X. Y pues sí, el negativo es porque pues, fue hacia la izquierda. Entonces, Y bueno, pues más que nada un resumen de la explicación de los resultados, pues ya analizando las gráficas y un poco de la altura máxima, pues podemos ver un movimiento rectilíneo uniforme que pues claramente vemos cómo hace la parábola, cómo empieza de un ángulo de 40 hacia el horizontal y cae a una distancia de por ahí de 4 metros. pues nada, pues en conclusión, pues fue muy interesante hacer este proyecto, porque pudimos poner a prueba pues, todo lo que vemos en física y así. Y pues, sí, aprendimos mucho sobre las catapultas y toda la velocidad, alcance y todo lo que puede hacer el proyectil. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Referencias. Sí, Gracias.